Hola, muy buen día. Vamos hoy a leer un cuento especialmente para los niños de Save the Children, pero mientras nos unimos todos aquí en este chat, vamos a dejar algunas cosas importantes para poder escribir y leer. Entonces, como buena clase, vamos a ver en el pizarrón y aprendernos esta. Pues bueno, primero vamos a entender el nombre del cuento, que es Yo y mi miedo. Vamos a escuchar, vamos a leer estas palabras y ahorita que las apuntemos, empezamos la historia, ¿ok? Para tener todos la misma información y que sea importante no olvidarla. Así que, pues, bienvenidos. Pues yo soy Gildo Medina y pues muchísimas gracias por ver mi lectura de cuento para Save the Stories, que es de Save the Children. Y gracias a esta iniciativa podemos divertir y reducir el estrés de los 40 millones de niños que se encuentran en condiciones vulnerables y no tienen los medios para protegerse durante esta emergencia. Entonces, por favor, si puedes, haz un donativo en savethechildren.mx /Save with Stories, que es lo que tenemos acá atrás apuntado, pues, y ayúdanos a garantizar su alimentación, aprendizaje y un buen estado emocional. Es importante donar. No sé si ustedes, niños y no tan niños, han donado alguna vez o ayudado a alguien, pero la emoción es espectacular. A veces una mano a un amigo, un detalle, un pequeño apoyo, un abrazo, a veces un pesito que podemos apoyar a estos niños, ayuda, no tienen ni idea de cuánto puede ayudar. Entonces, sí los invito a tener esta pues grata emoción de ayudar a los niños de Save the Children, y pues este cuento está hecho para todos ellos y aquí estamos. Yo hoy voy a leer Yo y mi miedo, que está escrito e ilustrado por Francesca Sana y está publicado por VR Editores. Entonces, antes de leer el cuento vamos a dibujar, pero creo que es importante nosotros ya empezar a siempre tener esta idea de crear en nuestra mente todo lo que podamos percibir cuando leamos una historia. Por eso a veces es mejor leer un libro antes de ver la película, porque tu mente ya dibujó en tu imaginación todos los personajes que también otra persona como tú también pudo dibujar y que nos ayuda a ilustrarlo por medio de sus dibujos o una película, ¿no? Pero en realidad pues tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo con nuestras manos. Y también, hablando de los miedos hoy, ese famoso miedo que tenemos es que yo no sé dibujar, o a mí no me salen bien los pájaros, o no me salen bien las jirafas o las vacas. Pues realmente, se los digo, yo que he dibujado más de 40 años, o casi 40 años, está en tu imaginación. Si nosotros empezamos a imaginar algo y después cerramos los ojos, automáticamente cuando aparece ya en tu mente, les voy a decir algo, les voy a decir un secreto, pues ya existe. Entonces, ya al momento que está en su mente ese personaje, o esa historia, o ese dibujo, cierran los ojos y cierran lo más que puedan los ojos y se lo imaginan, ya que apareció aquí, como si tuviéramos una impresora humana, así, de pronto podemos con nuestro lápiz estar dibujando lo que ya vimos. Si no nos acordamos, volvemos a cerrar los ojos y de pronto seguimos dibujando a ese ser que ya tuvimos en la mente. Y si seguimos sin acordarnos, volvemos a cerrar los ojos, volvemos a respirar profundo y nos vamos a imaginar a ese personaje, y se los juro que ya está y va a salir. Entonces, creo que todos somos dibujantes y todos vamos a poder aprender cosas nuevas. A veces es muy divertido, si no lo conocemos, a veces imaginar una vaca azul. Si nunca hemos visto una vaca, las vacas podrían ser azules. Si están en la imaginación, podrían ser. Y si las queremos dibujar blanco con negro, pues también las podemos dibujar. Si queremos dibujar una estrella rosa, existirá.
Y eso es lo increíble de nosotros como niños, porque aunque seamos ya adultos, aunque tengamos más de 5 años, el objetivo es que si podemos seguir siendo estos niños, que algún día alguien tuvo la mala idea de decirnos que tenemos que crecer en el sentido de la imaginación, cuando es lo único que nos pertenece, pues empezamos a tener miedos y decir, no, es que no me salen las vacas, es que no me salen las nubes, es que no veo las formas, es que no veo formas geométricas en las historias. Entonces, antes de contarles yo un cuento, quiero que podamos todos imaginar los personajes, y eso sí se los voy a contar antes. Vamos a hacer una lista de personajes que sería bueno tener. Por ejemplo, vamos a imaginar cómo sería nuestro miedo, porque el cuento es yo y mi miedo, pero si se fijan, aquí hay un corazoncito, porque entonces lo que hay que empezar a imaginar, qué pasaría si ese miedo lo quisiéramos mucho o no fuera tan malo como pensamos. ¿Se les ha ocurrido ver algún día a no sé, a un perrito que son bebés? Entonces los perros bebés son hermosos, como los conejitos y los pollitos. Cuando ese perro crece, tal vez crece en un perro feroz y con dientes enormes, y a veces lo vemos y nos da miedo. Pero si pensamos que ese perro fue bebé algún día, ya no nos va a dar tanto miedo. Entonces, empecemos a imaginar cómo sería un miedo. ¿Cuál tendrían? Imaginemos uno. Yo, por ejemplo, me da miedo, imaginemos, hablando de los perros, ¿cómo sería el perro bebé? Entonces vamos a imaginar pues a un perrito, tal vez vamos a empezar a jugar con las ideas del perro, de cómo sería un perrito chiquito. Pero lo que les voy a invitar antes de dibujar al perro o a su mayor miedo es que imaginemos como si fuera, imaginemos un globo, algo que empezó chiquito y si lo inflamos empieza a crecer y empieza a ser más grande. Entonces a veces uno piensa que el miedo es enorme, pero lo único que hizo uno es alimentarlo con aire que no existe y se hizo enorme el miedo. Hablar en público, hay gente que no puede hablar en público y le da miedo. Yo cuando está enfrente, ¡pum!, se suelta y empieza a hablar. Entonces imaginemos un miedo que va a empezar chiquito y después va a empezar muy grande, ¿ok? Entonces, tarea de cada quien. Empecemos a dibujar en nuestras casas o cuando estemos listos. Luego también vamos a imaginar, pues por ejemplo, les voy a decir los personajes del cuento para que cuando ya los empiece a contar, todo lo tengamos en la imaginación. Aquí obviamente lo dibujó pues la autora, que al final se los voy a mostrar porque hizo unos dibujos increíbles. Pero si yo se los cuento ya con las ilustraciones, no tendríamos nada que dibujar. Entonces quiero que ustedes dibujen ahora algo para ustedes. Luego, después de imaginar cómo sería su miedo, imaginen ese miedo con dientes enormes, pero ¿cómo hubiera sido ese miedo al ser bebé? ¿Cómo sería ese miedo chiquito antes de ser un miedo enorme y feroz? Que a veces ni siquiera es feroz, porque a veces un perro grande te da miedo y cuando ya lo tienes enfrente es tiernísimo y te llena de lamidas y te quiere y te abraza y le tenías miedo. Entonces, casi siempre los miedos son así. El miedo a la oscuridad, no vemos nada y nos da miedo. Igual imaginemos una oscuridad. ¿Cómo imaginaríamos una oscuridad? Pondríamos un círculo negro con grandes ojos. ¿Cómo sería esa oscuridad? ¿Cómo sería un pajarito chiquito? Es muy bonito, pero cuando crece y te llega un pajarraco de 1,5 metros, pues corres. Entonces, todo miedo tuvo un miedo bebé. Todo el mundo fue bebé algún día. Luego, imaginemos que nos vamos a otro país. ¿Cómo sería una ciudad o un país que no conocemos y que estamos atemorizados? Imagínense ahorita llegar a un lugar que no conocen. ¿Cómo sería ese lugar que no conocen? Tal vez no habría su casa de siempre, no habría la vecina, no habría el árbol que siempre ven. Entonces, imaginemos un lugar desconocido, pero puede ser increíble ese lugar. Puede ser lleno de árboles, tal vez en su casa no hay árboles, no hay edificios de chocolate, aquí sí podría haberlo. O sea, tienen en su imaginación todo para lograrlo, ¿ok? Luego, vamos a imaginar también a su maestra, pero una nueva maestra, porque no la conocen todavía. ¿Cómo sería su maestra?
que las maestras son bien lindas, pero si aquí a esta maestra imaginaria le tuviera que cambiar, ¿cómo sería esta maestra imaginaria? Sería más simpática, sería más sonriente, sería más gordita, sería más flaquita, sería chaparrita. ¿Cómo sería una maestra que no han conocido todavía? Luego vamos a imaginar también, ahorita vamos a empezar a jugar nosotros en el pizarrón, pero quiero dejar los ingredientes para que empiecen a preparar máquina y empiecen ahí a ver más personajes. Luego vamos a imaginar a un miedo que pues se vuelve enorme. ¿Cómo sería un miedo gigante? Su miedo pequeñito y después imaginar un miedo gigante. Y luego van a imaginar a una nueva mejor amiga o un nuevo mejor amigo, dependiendo de lo que quieran tener. Imaginemos que conocen a alguien. ¿Cómo sería? Acuérdense de su mejor amigo ahorita, pero imagínense que ya no están juntos su mejor amigo. Imaginemos ahora a una nueva amiga o nuevo amigo de la escuela. ¿Cómo sería? Sería muy sonriente, grande, chico, se les gusta el deporte, les gustaría comer mucho, les gustará la lectura. Vamos a imaginarlo. Y al final vamos a imaginar también un perro que ladra y ladra muy fuerte. Pero bueno, ya de ahí, para terminar, vamos a imaginar cómo sería su grupo de amigos. Entonces, antes, yo si les dibujo ahorita, pues van a imaginar, van a ver mi amigo, a mi miedo, y entonces vamos a todos pues tener mi miedo y mi imaginación y mis amigos, pero mejor lo interesante es que aquí todo el mundo empiece a dibujar a los suyos. Imaginemos, no sé, no sigan a los míos porque no tiene caso. Lo que yo sí les puedo decir es que intenten observar cómo es su amiga. Acuérdense, cierren los ojos e imagínense a su amiga o a su próxima amiga imaginaria que va a ser real en próximo tiempo, que van a conocer el siguiente año, y cómo sería esta amiga o este amigo. Entonces tendría los ojos grandes, sería muy simpático, tendría la nariz grande y sería muy narigón, tendría cejas grandes. ¿Cómo sería? Tendría mejillas sonrojadas. Podemos imaginar con distintas imágenes. Podría tener una sonrisa enorme. Podría tener dientes que se le vean siempre sonreír cuando se ría de nuestros chistes, ¿no? Podría tener, ¿qué sería? ¿Una cara alargada o tendría una cara redonda? ¿O tendría orejas grandes? ¿Cómo sería mi nuevo amigo? A ver, para que me escuche hablar tendría orejas enormes. Entonces, y tendría, como sería muy comelón porque le encantaría comer a mi nuevo amigo, así comeremos juntos helados, pues tendría unas grandes cachetes. Entonces sería mi amigo muy cachetón y tendría unas grandes orejas enormes para escuchar todas mis historias y también para contarle mis miedos, y así tendría un cuello con una camiseta de rayitas. ¿Ya vieron qué rápido fue dibujar a un nuevo amigo? Entonces todos podemos empezar a dibujar de nosotros para tener como toda la posibilidad de seguir siempre creando sin límites. Entonces ya están listos porque les voy a contar el cuento ya. Entonces necesito que ya tengan bien imaginado a su amigo y que tengan... sí, van a estar dibujando ustedes todavía, me están preguntando. Entonces, pero mientras, si pueden, mándenme un miedo. O sea, mándenme un miedo. Vean cómo sí se puede parecer a mí también con las orejas, vean. No está descabellado mi amigo, vean. Un amigo a veces se parece mucho a nosotros, les gusta jugar a la misma manera o así. Entonces, mándenme sus miedos, por ejemplo. Mándenme un miedo, a mí me da miedo manejar, por ejemplo. A mi papá le encanta manejar. Entonces, por ejemplo, lo que un miedo a veces para uno es horrible y le da pánico, al amigo no le da miedo. Entonces, cuando tengamos miedos, eso lo vamos a escribir en el cuento, hay que contarle el miedo a nuestros amigos o a nuestros papás o a quien sea el amigo más valiente. Dile, oye, me da miedo ir al baño de la escuela solo. Y entonces, tal vez él también le va a dar miedo y van juntos, o le dan miedo a las flores. Algo les va a ayudar contarlo siempre. Pero ya vieron, y es muy fácil dibujar porque con una forma de la sonrisa.
Y la nariz sí se parece, ¿eh? No está tan descabellada la historia. Entonces, no les dé miedo dibujar, no les dé miedo ir más lejos en sus dibujos. Ahorita vamos a dibujar el miedo, pero si yo les dibujo mi miedo, se van a reír de él. Porque van a decir, no es posible que Gildo tenga miedo a eso. Entonces ahí me da un poco de miedo contarles mi miedo, porque me da más pena, porque sé que mi miedo les va a dar muchísima risa. Pero lo saben qué pasa, que cuando cuenten su miedo y se lo muestran a sus papás, a sus amigos, van a decir, yo también tengo un miedo y lo van a compartir. Así que mientras vaya contando el cuento, van a seguir dibujando. Tienen todo para dibujar, acuarelas o diamantina o plastilina, si quieren hacerlo con plastilina. Y luego me lo mandan a mí, obviamente con el permiso de sus papás, me lo mandan a mi Instagram, a Gildo Medina, ¿ok? Para que todo el mundo... una amiga tiene miedo a las cucarachas, son horribles. Esa todo el mundo les tiene miedo. Pero ¿quién creen que no les tiene miedo a las cucarachas? Los pajaritos. Los pajaritos comen cucarachas. Así de bonitos, los pajaritos comen cucaracha. Pero bueno, mi amiga, qué bueno que les tiene miedo porque son horribles. Ajá. Pero ven, los pajaritos que no te dan miedo, o las lombrices, los pajaritos comen lombrices. Y son muy bonitos los pajaritos, los pollitos, todos tiernos, amarillos, comen lombrices. Las miedo a las serpientes. Otro amigo tiene, David Álvarez, le da miedo a las serpientes. Entonces, y hay mujeres que de pronto para bailar se ponen serpientes o encantadores de serpientes en India, las usan y las hipnotizan. Y ese miedo de David Álvarez a otro no le da miedo. Entonces ya lo compartió, ya lo vivimos y como a veces compartir las cosas termina siendo una ayuda para ya no tener más miedo. Aquí hay otras dos personas que tienen miedo a las víboras. Entonces, ya teniendo nuestros miedos, ya que aprendimos a dibujar, ya vieron, unos círculos, un medio triángulo, y ese es mi mejor amigo con unas rayas, ya dibujé a mi amigo. O puede ser el personaje del cuento, porque podemos cambiar siempre, ¿ok? Nada está escrito, jueguen, el que iba a ser el miedo, va a ser el perro termina siendo el miedo, como gusten, porque vamos a componerlo al final, les voy a decir cómo hacerlo. Pero ahorita ya tenemos a un personaje, ¿ok? Vean, y está contento. Entonces voy a empezar ahora sí a leerles este cuento que es bellísimo y que ahora sí vamos a usar toda nuestra imaginación para poder, de una vez en lo que cuento el cuento, vamos a borrar el título porque ya no necesitamos saberlo y vamos a tener más espacio para esto. Es más, se me acaba de ocurrir que él no va a ser mi amigo, voy a ser yo, porque sí se parece mucho a mí, creo. Entonces, como se me ocurrió por un error, lo que daba miedo borrar, ahora se me ocurre que a partir de la cabeza que le acabo de cortar, ahí van a salir todas las ideas y va a salir todo lo que se le ocurre. Aquí vamos a dibujar en un ratito los miedos y a los amigos y todo va a pasar en su imaginación y vamos a hacer que salga de ahí, ¿ok? Y mientras váyanme mandando sus miedos para también irlos imaginando y tal vez los dibujamos acá, porque igual y termina que su miedo igual es mucho con el mío. Entonces vamos a dibujar ahorita en lo que yo les cuento el cuento. ¿Están listos? Pueden agarrar unos dulces mientras para escuchar el cuento y pasarla muy bien. Por si les da miedo, que tienen algo más rico que puedan ustedes estar probando. Así que vean, imaginen que aquí, como pasa ahorita, va a empezar toda nuestra imaginación. Entonces acuérdense, si algo no les sale en la mente, cierren los ojos y de pronto va a empezar a salir aquí todo lo que se les ocurra. O es mágico, así pasa en la historia de la humanidad, ha pasado. Nos aparece aquí y en el corazón también y empiezan a salir ideas, un poco como las flores. Vean, es más, vean un poco acá, vamos a poner esto para... ¿Qué pasaría si me imaginan las flores? Vean, ya tengo flores saliendo de mi mente, entonces es 1, 2 y sale todo de acá. Y de lo que se les quiere ocurrir empiezan a salir más ideas, como esas flores que se me acaba de ocurrir y salieron todas juntas. Así que están listos ahora sí para el cuento, porque si les cuento el cuento y no han imaginado sus miedos y no los han sacado, ya no es mi culpa, ¿eh? Vamos a empezar con este cuento divino, que ahora sí me tocará compartirles, porque ya les conté mis cuentos, ¿eh? Pero no les he contado mis miedos. Así que vamos ahora al cuento que escribió Francesca Sanna, ¿ok?
Entonces empieza así. Siempre tuve un secreto, un pequeño amigo llamado miedo. Él siempre me ha cuidado y me han mantenido a salvo. Porque no sé si saben que los miedos nos mantienen a salvo. O sea, tener miedo a algo, a tocar la electricidad, es importante tener miedo porque nos puede hacer mucho daño. Entonces el miedo me ha mantenido a salvo. Juntos hemos explorado cosas nuevas y siempre fuimos unidos. Pero desde que llegamos a este nuevo país, miedo ya no es tan pequeño y sigue creciendo y creciendo. Entonces imagínense un miedo que era pequeñito, de pronto viene algo que no lo tenemos y se vuelve enorme. Les ha pasado, ¿no? Entonces nos cuenta en el cuento que llega a un país nuevo. Imagínense llegar a un país nuevo, desconocido, no conocen a sus amigos, no conocen a nadie, no conocen a la escuela, no saben dónde está nada. Es normal que dé miedo. Y si no tienen miedo se perderían. Pero de pronto este miedo empieza a crecer y crecer y crecer, que su amigo era pequeñito. Y cuenta, quiero salir a conocer mi nuevo barrio, pero miedo no me lo permite. Y cuando tengo que ir a la escuela no quiere que vaya. No sé a quién le ha pasado eso, que de pronto miedo hace que no vayamos a la escuela porque nos quiere para él. Miedo detesta mi nueva escuela. Cuando la maestra dice mal mi nombre, se enoja. Y aunque yo sepa que lo hizo sin querer la maestra, las maestras son muy buenas y no nos darían clases, pero miedo se enoja. Entonces se paraliza y se enoja. Cuando la maestra dice mal mi nombre, les recuerdo que miedo se enoja. Pero en el recreo, miedo no me deja estar con los otros niños. Me quiere todo para sí. Entonces, miedo, imaginen que su miedo, el que vayan a dibujar, los agarra en esa nueva escuela y no les permite ir con más niños porque miedo es enorme y ya grande y los tiene así para él solito, para el miedo. Entonces, vean cómo miedo pues también tiene su humor, ¿no? Siento que nadie me entiende y yo tampoco entiendo a nadie. Cuando termina la escuela, miedo está ansioso por volver a casa. En lugar de quedarse a jugar con los amiguitos y convivir con la maestra, miedo hace que se quede corriendo en la casa y no quiera salir. Y durante la cena, miedo come todo lo que puede. O sea, imagínense cómo se alimenta miedo, que se alimenta de todo lo que puede miedo. Entonces que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, que de pronto miedo se vuelve enorme. Y eso ya no está tan simpático. Porque por la noche, en mi nueva habitación, miedo ronca tanto que no puedo dormir. O sea, imagínense a miedo ya tan pesado, no puedo dormir porque ya miedo ya ronca, ya es pesadísimo, está tremendo esto. Hay que hacer algo aquí. Cada día me siento más solo. Miedo me dice que es porque nadie me quiere. Imagínense esa mentira. A decir verdad, no me gusta este lugar. Entonces imaginemos que un lugar súper lindo, de pronto por miedo, por lo que le está diciendo, nadie te quiere, la oscuridad y miedo se empieza a hacer más grande y más grande, pues miedo empieza a hacer que no te guste este lugar porque escuchas mucho miedo, este hombre, este amigo tan grandote que te está diciendo muchas cosas. Pero, ¿qué está pasando? Y pasa algo muy bueno aquí. De pronto, una niña de mi clase me quiere mostrar algo. Y enseguida empezamos a dibujar juntos. ¿No les ha pasado que cuando dibujan te pueden hacer nuevos amigos? A mí me encanta llegar y dibujar y que de pronto gente se acerca a ver lo que estoy dibujando y me pongo a hacer nuevos amigos. Entonces imagínense aquí en el cuento, pues una niña se acerca a mí y empezamos a ser amigos. Pero en el recreo quiero salir a jugar con ella, corremos en el patio y de repente, ¿qué creen que pasa? Un perro, así con los dientes enormes, nos ladra y nos ladra a través de la cerca. Entonces la nueva amiga, la niña grita, imagínense cómo sería el grito de esta niña, o sea, griten en su casa cómo habrá gritado esta niña ver un perro con dientes enormes
y de pronto que nos empieza a ladrar a mí y a esta niña. O sea, grita así, ¡ah! Y lo pueden dibujar así escrito, ¡ah! En el cuento, ¿ok? Y esta niña se esconde rápidamente detrás de algo extraño y pequeño. ¿Cómo? La niña se esconde detrás de algo pequeño y extraño. ¿Qué será? Ya va su mente imaginando. ¿No se acuerdan que ustedes tenían un amigo pequeño y extraño hace mucho tiempo antes de que creciera? ¿No les parece algo muy similar por ahí? Ya se imaginaron a su miedo, cómo debería ser como chiquito y como grande después de que comiera mucho. ¿Cómo será su miedo si roncara muchísimo? ¿Cómo será su miedo si los quisiera tener siempre con ustedes? Entonces tendría brazos grandes o sería enorme porque no los dejaría ir a jugar con niños ni hacer más cosas. Pero ahorita vamos a descubrir algo muy importante. ¿Se acuerdan que la niña grita? Se esconde atrás de algo pequeño y extraño. La niña que acabo de conocer tiene un miedo secreto como yo. ¡Qué fuerte! Pensé que yo era el único que tenía uno. Entonces, miedo se está volviendo cada vez más pequeño. ¿Se acuerdan este miedo que ya era mío, mi amigo grande que me abrazaba y que no me dejaba salir? Pues al momento de ver que mi nueva amiga también tiene un amigo miedo, que también es pequeño, de pronto ese miedo mío grande se empezó a hacer pequeñito. Entonces, miedo, como les comentaba, se está volviendo cada vez más pequeño. ¿Y quién cree que pasó? Al momento que miedo, que es su tamaño original, porque es un bebito, se vuelve pequeño, pasó algo fantástico. Pues la escuela ya no es tan difícil. ¿Se acuerdan cuando miedo era muy grande? Todo lo veía difícil, no me gustaba la escuela, no quería jugar con los amigos, me daba miedo, todo miedo me controlaba. Pues cuando miedo se hace pequeñito, todo volvió a ser de color de rosa. Entonces las flores empiezan a salir, tal vez ya la sonrisa empieza a salir, tal vez flores salen de mi cara, tal vez la vida que ya no había verde empieza a salir más cosas, tal vez empieza a haber más dulces, mis amigos empiezan a regalar cosas. Vamos a imaginar lo que queramos. Pero aquí en el cuento lo que pasa es que cuando miedo se hace bebito, del tamaño que le pertenece, pues ya la escuela no es tan difícil. Y pues bueno, para terminar el cuento, ¿qué creen? Nos cuenta este amigo, dice, todavía me cuesta entender todo, pero he descubierto que mis compañeros también tienen miedos. ¿Pueden creerlo? Entonces, mientras yo pensaba que yo era el único que tenía miedos, cuenta en el cuento, yo también tengo miedos, pero hablamos del cuento, de pronto este amiguito del cuento se dio cuenta que también su nueva amiguita tenía miedos, pero aparte de eso, ya cuando el miedo empieza a hacerse pequeño, empieza a ver que sus amiguitos también tienen miedo. O sea, es increíble cómo a veces nos da miedo algo y vemos que los demás también tienen. Entonces, ya que se dio cuenta que en el cuento que todos sus amiguitos tienen más miedo, pues, ¿qué creen que pasa? Colorín colorado, ¿qué creen que pasa? A veces jugamos todos juntos. ¿Pueden creerlo? O sea, un cuento que empezó con un miedo pequeñito, como lo dejó crecer muchísimo, porque lo dejó comer mucho, se empezó a ver grande, grande, y solamente se acercó con el miedo a este amiguito del cuento, pues le impidió descubrir el mundo. Pero gracias a eso, gracias a que compartió su miedo y vio que la otra niña, su nueva amiga, tuvo un miedo mientras corrían y salió, ¿se acuerdan? Este perro feroz que espero que hayan dibujado, pues entonces descubrió que también no estaba solo, que pensó que tenía esta carga en el mundo solo y ya con su amiguita lo descubrió. Entonces resulta que miedo se volvió pequeñito, pequeñito, pequeñito y ya no existió para más grande para abrazarla y todo. Entonces, pues ahora ya tenemos nuestra historia, tenemos ya 1000 cosas que contar, porque ¿se acuerdan de este personaje que dibujé al principio y que al principio pensé que iba a ser mi amigo o mi amiga? Pues resulta que termina siendo yo. Entonces, inventen su cuento. Luego, ahora vamos a imaginar, yo creo, pues a mi amiga nueva, ¿no? Vamos a imaginar
Pero yo aquí en mi cuento, como lo voy a hacer por el formato que estamos viendo, voy a imaginar a mi amiga aquí, ¿ok? Entonces, mi amiga va a tener ojos muy bonitos, porque todas las niñas tienen ojos muy bonitos. Entonces, vamos a dibujarle ojos pispiretos. No sé, ya vieron como con y pestañas, obvio, pestañas. Y obviamente yo tengo una nariz muy grandota, pero ella tendrá una nariz tal vez pequeñita. Hay amigas con nariz grande, ¿eh? O sea, ustedes se imaginan a su amiga como quieran. Y de pronto tiene una boca muy bonita y también tiene unas mejillas rosadas. ¿Ok? Y ella, pues no sé, se me ocurre que esté aquí viviendo y ella tiene orejas pequeñitas. Y tiene tal vez un peinado así. Y tiene una coleta de caballo. ¿Ya vieron cómo nació aquí mi amiga? Entonces de la nada, con 3 figuras, con 3 líneas, podemos todos crear a un amigo. 2 bolitas, un círculo, algo nos ayuda a que podamos tener en 3 trazos una idea. Y luego, pues ella también tenía a su amigo Miedo, que era chiquito y extraño. No sé, yo voy a imaginar Miedo como algo extraño. No sé qué estoy dibujando, pero para mí algo extraño es que tenga picos. Ahorita vamos a descubrir cómo lo hace, cómo lo dibujó Francesca Sana, quien escribió el cuento, ¿eh? Y entonces él va a tener solo un ojo. Vamos a dibujarlo con un solo ojo y vamos a dibujarlo también sonriente, porque no es malo el miedo, pero con unos dientes filosos, como los perritos, que si no los cuidamos nos muerde y nos duele. Así que es muy bonito. Ya vieron a su amigo Miedo, y yo creo que mi amigo Miedo va a vivir aquí. Vamos a dibujar a Miedo. El Miedo más grande, entonces vamos a dibujarlo así, igual redondo, y vamos a dibujarlo con un cuerno al centro que te pica el ombligo si no te portas bien. Vamos a dibujarlo con un cuerno. Pero ustedes tienen que dibujar el suyo, porque si no es trampa. Digo, su miedo se puede parecer al mío. Y el mío va a tener, miedo es como enojón. Entonces va a tener siempre cara de que no le parece nada, pero una gran sonrisa. Entonces ya vieron, Miedo tiene un cuerno aquí en la nariz y le sale en la cara, pero también tiene 2 brazos enormes, que es con lo que me abraza y no me deja con mis amigos nuevos. ¿Ves? Me tiene abrazado aquí y me agarra hasta acá, ¿no? O sea, Miedo por hacerme querer, por quererme mucho, pero me agarra y me lleva hasta allá. Pero bueno, como ya sé que mi amiga también tiene miedo, entonces pues ya está chiquito, porque antes estaba enorme. Antes Miedo era de ese tamaño. O sea, es más, hasta el cuerno ni le cabe. O sea, ahí había un cuerno. Imagínense hasta allá, o sea, no le cabe. ¿Se acuerdan de los ojos de Miedo? De mi amigo Miedo. Ahí los está viendo grandote. Imagínense cuando roncaba Miedo. Y sus brazos más grandes. Enormes. Entonces, como Miedo chiquito, yo lo controlo, pero si es enorme, nos agarras a todos y nos deja, y nos mantiene así todos apretados y no nos deja ir a más. Y ahora imagínense, pues de aquí sale, ya que son chiquitos, de aquí sale toda la imaginación, de aquí sale la felicidad, de aquí sale de mi mente, salen flores, salen estrellas, otra estrella por acá.
otra más colores por acá. Imagínense que aquí hay colores, porque ahorita es blanco y negro. Entonces, pues de la nada tenemos ya un cuento que pudimos imaginarnos nosotros antes y ya están listos para que les muestre la portada de miedo, cómo lo imaginó Francesca Sana. Tararán, ¿cómo se habrán imaginado sus miedos? A ver, acuérdense de mandarme por el Instagram de sus papás, o si ustedes tienen Instagram porque ya están más grandotes de 40 años, mándenme su dibujo de miedo. Y ya que esté el miedo, y después lo van a componer, pueden usar una hoja, pueden usar varias, pueden romper, cortar, lo que sea. Yo ahorita dibujé algo rápido porque lo estamos haciendo en muy corto tiempo. Pero vamos a poder hacer todos los miedos. ¿Están listos para ver cómo dibujó Francesca Sana el miedo? Vamos a estar listos. 1, 2, vamos a ver su miedo, porque aparte lo dibujó ya enorme. Vean esto. O sea, Francesca Sana se dibujó en ella, en pequeñita. Yo puse un niño porque soy hombre, entonces puse un niñito y lo pasé a niño el cuento. Pero Francesca Sana se dibujó aquí ella y vean a su miedo. Su miedo es enorme. Y aquí dibujó la ciudad y dibujó la nueva ciudad como ella no conocía. Y miren, aquí dibujó pues un pajarito, aquí dibujó hojitas y aquí está lloviendo. A ella tal vez le da miedo a la lluvia. Entonces, pues vean cómo pensábamos que iba a ser un monstruo horrible el miedo de Francesca, y era un miedo muy bondadoso, porque no se olviden que el miedo sirve también para protegernos, para que no nos pasen cosas malas, para no caer al vacío, no tropezarnos. Es bueno que nos dé miedo, pero no es bueno que nos detenga, nos paralice. Entonces, pues te digo, ya tuvimos esta aventura juntos. Me encantó que pudiéramos estar reunidos para contar este cuento y ya vean todo lo que pasó de este niño orejón que terminé siendo yo por algo, y vean cómo terminó todo el dibujo de los miedos con su amiga nueva y los miedos de su amiga y el miedo grandote y su imaginación cómo va saliendo. Entonces pues no tienen límites ya ustedes para jugar, dividir sus miedos ni jugar, y pues a imaginar los nuevos cuentos. Vamos a seguir haciendo más cuentos. Empieza este martes mi curso de cuentos. Exacto, Adriana nos cuenta que vamos a abrazar al miedo ahora todos. Y bueno, mi querida amiga Vania desde Portugal también nos está aquí viendo. Así que todo el mundo, ya vieron cómo todos tenemos miedo, no solo los de aquí de México, los niños de México, también hay otros niños en otro país que también tienen miedo. Entonces, vamos a dibujar más cuentos. Vean los cuentos de Safe with Stories. Ya les puse cómo se escribe acá atrás. También lo pueden ver ahora en la página. Y no se les olvide donar. Digan a sus papás, oiga, papá, ¿puedo donar un pesito o 100 o 1000 o 10,000 o 100,000? Ya depende de cada quien. Pero con que sea un pequeño gesto, no saben cómo van a ayudar a otro niño que está en situaciones muy difíciles. Entonces ya es difícil el día a día. Imagínense ahora teniendo circunstancias difíciles en esta vida. Entonces ayudemos a más niños, que eso sirve muchísimo para que también sus miedos empiezan a ser más pequeñitos. Entonces los dejo. No dejen de dibujar. Los espero ver ahí por mi curso o por los cuentos de Save the Stories o por Instagram, y manden todo lo que han dibujado. Tengan un excelente día. Y ya vieron, todos los miedos, como dice Francesca Sana, hay que hacerlos pequeñitos porque son bebés y hay que dejarlos bebés, porque si no nos controlan y nos detienen, nos paralizan y no nos dejan tener nuevos amigos, e ir a nuevos lugares y que nos gusten las cosas por miedo. Ok, tengan un lindo día y gracias por escucharme y por pasar este tiempo juntos.